El congresista Gino Costa consideró que los cambios de los mandos de la Policía Nacional del Perú es un mensaje a la ciudadanía y una señal que no se volverán a repetir los hechos durante las marchas contra Manuel Merino. Esta imagen se ha convertido, esta escena se ha convertido emblemática de el rechazo que en el sector policial y en muchos de los sectores políticos se ha generado a partir de la purga policial que implementó, que ejecutó el gobierno. Y la figura del general que ustedes han visto ahí, Orlando Velasco, ha crecido muchísimo y ahora es el símbolo de todos los que consideran esto una injusticia. No han habido sino palabras de adhesión, de solidaridad con el general Velasco. ¿Por qué se incluyó en la purga a oficiales que nada han tenido que ver ni con la represión a las protestas, ni con supuestos actos de corrupción durante la época de la emergencia nacional? ¿Por qué se hizo esta purga sin haber terminado las investigaciones que se habían anunciado? ¿Por qué se sacó de carrera a tantos oficiales hasta llegar al puesto donde estaba el amigo del actual ministro del Interior? ¿Por qué se pasó al retiro al general Velasco, quien, después de haber estado largo tiempo internado, entubado en unidad de cuidados intensivos, sale del hospital, lo felicita el ministro del Interior, lo felicita el presidente de la República, lo reincorporan casi con honores y al día siguiente lo mandan de baja? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a intentar desentrañar esto porque son preguntas que hasta ahora no tienen respuestas claras. Ya está con nosotros el congresista Gino Costa y el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Con ellos vamos a conversar. Muy buenas noches a ambos. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Yo les voy a plantear, les voy a plantear a ustedes, por favor, 4 preguntas. Cada uno tendrá 1,5 minutos para contestarla, para así poder avanzar en este diálogo y saber qué pasa. ¿Ha sido legal la purga policial, congresista Gino Costa, por 1,5 minutos? Buenas noches, Enrique. Buenas noches, José Luis. Sí, yo entiendo que la decisión de pasar a retiro a varios tenientes generales y generales está ajustada a la Constitución y a la ley. Hay que recordar que el presidente de la República es el jefe supremo de la Policía Nacional. Es él el que otorga los ascensos de acuerdo a ley, como lo dice la Constitución. Y la ley, que es el decreto legislativo 1267, en su artículo 8, establece cómo se procede a nombrar a nuevo comandante general de la Policía Nacional. Y me parece que lo que se ha hecho está, digamos, ajustado a ese artículo 8, de manera que yo no veo ningún problema ni con la Constitución ni con la ley. Creo además que era una medida necesaria porque era absolutamente imprescindible renovar el alto mando policial a efectos de restablecer la confianza perdida con la ciudadanía y con el propio cuerpo policial como consecuencia de los hechos de corrupción ocurridos en la pandemia. O sea, por un lado, la manera como maneja la institución policial las marchas en Lima y la excesiva violencia de que hace uso, que han llevado pues a la caída del gobierno del señor Merino. Y en segundo lugar, el manejo que se hizo de los recursos para comprar los equipos de protección personal durante la pandemia. Yo creo que era un mando comprometido con esos hechos y la renovación era absolutamente necesaria y se ha hecho de acuerdo a la Constitución y la ley. Muchas gracias. Don José Luis Pérez Guadalupe, por 1,5 minutos. Sí, gracias, señor Enrique. Tu pregunta va a la legalidad. Y creo que a estas alturas del partido ya hay un consenso, sino unanimidad, respecto a los factores que tienen que ver con el sector interior, de que esto ha ido contra la ley de la policía. Los tenientes generales, los excomandantes generales de la Policía Nacional, los exministros del Interior de 4 gobiernos así lo atesturan. A ver, Gino dice que por ser jefe supremo de la Policía Nacional puede designar a la persona que desee, y eso es falso. Toda atribución constitucional está dentro de un marco normativo, y es la misma ley que la ha citado, y en el artículo 8 dice claramente que el presidente escogerá entre los 3 primeros. Y el pedazo de artículo 8 que él cita
que dice si hay uno menor, los mayores van a pasar a retiro, se refiere justamente a los de esa terna. Si de esos tres se plantea justamente el de menor antigüedad, los dos de mayor antigüedad pasan a retiro. Eso siempre se ha interpretado de la misma manera, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, y se ha cumplido escrupulosamente desde que tiene vigencia esta ley, que yo recuerdo, y con esto termino, que durante nuestra gestión justamente impulsamos la inclusión de ese artículo de la ley. Muy bien, don Gino Costa, siguiente pregunta. ¿Ha sido un buen mensaje para la institución esta purga que ha generado el rechazo casi generalizado? Yo creo que ha sido un buen mensaje a la ciudadanía que exigía medidas inmediatas para permitir que los hechos de violencia y de corrupción se investiguen en profundidad. No se podía hacerlo con ese mando policial. Y en segundo lugar, yo creo que era necesario también dar señales de que estos hechos no se volverían a repetir. Y era difícil que quienes negaban cualquier responsabilidad en esos hechos, me estoy refiriendo, por ejemplo, al manejo de las protestas, el mando que ha pasado a retiro negaba siquiera que hubieran tenido responsabilidad alguna. Los perdigones, no se reconoció que la policía era responsable de disparar esos perdigones, sino que eran los propios manifestantes que se habían disparado entre ellos. Entonces, Enrique, había que acá tomar una medida que te permitiera restablecer la confianza con la ciudadanía. Y dentro de la Policía Nacional yo creo que estos hechos se verán con buenos ojos porque permitirán también que avancen más rápido las investigaciones sobre los hechos de corrupción en relación con los recursos que se destinaron a los equipos de protección personal. 508 policías han fallecido y 20.000 están contagiados. 1 de cada 7 policías terminaron contagiados. Hay claramente, por lo menos, negligencia en la manera como los mandos policiales manejaron la pandemia y los recursos que se le dieron para proteger a su personal. De manera que yo espero que se entienda esta medida y que sea bien recibida, porque creo que va a ayudar a resolver estos problemas y a permitir que no se vuelvan a repetir. Muy bien, don José Luis Pérez Guadalupe, la misma pregunta. ¿Ha sido un buen mensaje político para la institución y para el país? La primera pregunta era sobre la legalidad, ahora la legitimidad, que es el aspecto político. Yo creo que es interesante leer el artículo de hoy de Gustavo Gorriti, que termina diciendo justamente que no se puede combatir destrozando la virtud. Y dice claramente en última línea, no ha sido el primer error de Sagasti, pero sí el más grave. Y si hablamos de legitimidad, me hace acordar justamente el momento que hemos pasado con Merino, de muy dudosa legalidad y de nula legitimidad. Y es la misma situación y la otra que se encuentra el general Cervantes. No creo que tenga esa legitimidad para llevar adelante a 130.000 hombres. Ha sido ascendido, algunos dicen de manera irregular, en el 2018, en el 2019 se va a España, regresa y ahora nadie lo conoce. Y yo le quisiera decir a Gino, nadie está a favor de la impunidad. Y los policías generales o el grado que tengan, que sean ladrones, son doblemente ladrones, doblemente delincuentes. Los policías asesinos que matan con las armas que le da el Estado son doblemente asesinos y que se castiguen. Pero esta no es la manera de llevar adelante una reforma y una modernización policial. Muy bien, don Gino Costa, la tercera pregunta. ¿Debe el presidente dar algunos pasos atrás a tenor de todo lo que se está diciendo, de la unanimidad que existe con respecto, parece que existe unanimidad por lo menos en los sectores de afuera del gobierno con respecto a esto? ¿Debe dar algunos pasos atrás, debe hacer algunas correcciones el presidente Sagasti en este tema? No creo que sea necesario hacer ninguna corrección, Enrique. Yo creo que esperamos que el ministro y el nuevo mando policial empiecen a hablar con resultados en las investigaciones sobre los hechos ocurridos en relación con la protesta, en las investigaciones sobre los hechos de corrupción, la Inspectoría General de la Policía, la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, la colaboración que brinde el Ministerio y la Policía a las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público. Para que estas investigaciones avancen era imprescindible hacer los cambios que se han hecho. Yo espero que esos resultados se vean y que también veamos resultados en la lucha contra el crimen, ¿no? El general Cervantes tiene un excelente enfoque de servicio, limpia, es un hombre que ha hecho un trabajo reconocido
en lucha contra el crimen organizado y esperemos, ¿no es cierto?, que en las próximas semanas veamos los resultados de esa decisión tomada por el presidente. Yo creo que hay que pedirle a la ciudadanía paciencia y esperar a ver los resultados, que yo estoy seguro que van a ser muy buenos. Don José Luis Pérez Guadalupe, ¿debe corregir el presidente y dar algunos pasos atrás? Yo creo que debería dar un paso adelante. Es decir, dejar sin efecto su propia resolución suprema, que sería un buen ejemplo a la ciudadanía de que reconoce que efectivamente fue inducido en error y, como hemos mencionado, hay unanimidad de todas las personas que tienen que ver con el sector de que ha habido una ilegalidad. Sí, creo que no podemos pasar 8 meses en tensión con una persona que el propio cuerpo policial lo ve como una persona que no tiene legitimidad para llevar adelante su liderazgo. Y aquí yo no conozco al general Cervantes, no conozco al general Velasco, no conozco a ninguno de los generales. No estamos hablando de personas, estamos hablando de instituciones y de legalidad. Y lo primero que tenemos que hacer, porque queremos, tú has sido ministro del Interior, tú y yo queremos a nuestra policía, es justamente que necesita unos cambios profundos. Cambios no solamente de lo que se dice algunos elementos perjudiciales, yo creo que no. Tiene que haber un cambio cultural, organizacional profundo. Pero eso se hace con la misma policía, se hace cumpliendo la normatividad y con líderes que tengan mando y comando. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Muy bien, ahora, don Gino Costa, el ministro del Interior, con todo esto, siendo acusado de haber beneficiado a su amigo, habiendo pasado por encima de 16 oficiales para llegar a su amigo, ¿tiene legitimidad? Si se corrige la situación por el presidente o se reincorpora por la vía legal a los generales, ¿debe renunciar? No tiene que renunciar, no veo razón para que lo haga. Creo que tiene que trabajar de la mano con el nuevo mando policial para producir los resultados que la ciudadanía espera. Lo va a hacer así, estoy seguro. Conoció, no es amigo del general Cervantes de toda la vida, lo conoció cuando llegó al ministerio el año 2016 y trabajaron juntos, él fue viceministro y el señor Cervantes trabajaba en la DIGIMIN, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Y se han producido golpes muy importantes contra el crimen organizado durante el tiempo en que trabajaron juntos. Y yo estoy seguro que esos golpes se repetirán, que es lo que exige la ciudadanía. Regresar a la situación anterior sería pues absurda. El señor Merino se va de la institución, se ve obligado a renunciar a la presidencia por las muertes de 2 personas, por la represión policial precisamente. Estamos queriendo que los mandos responsables de esa represión regresen ahora que ya no está Merino. O sea, que Sagasti gobierne con el mando policial que fue responsable de la renuncia de Merino. Por favor, de lo que se necesita es avanzar en las investigaciones, que esos hechos no se repitan y que veamos una policía a la ofensiva en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, dentro y fuera de la institución. Don José Luis Pérez Guadalupe. Mira, yo no voy a opinar sobre renuncias o si el presidente lo debe destituir porque son temas políticos. Nuestra propuesta ha sido en todo momento es defender la legalidad y la institucionalidad, que son las bases de la democracia. No estamos hablando de personas concretas o de generales concretas. Yo no voy a salir a defender a nadie porque digo no los conozco. Lo que estoy defendiendo es la institucionalidad de la policía y de todas las Fuerzas Armadas en general. Pero yo sí creo que los que deberían renunciar, y creo que sería una salida viable, son los 3 generales que han asumido el mando policial. Es salida libre para que el presidente Sagasti pueda cumplir la ley y nombrar dentro de los 3 que están primero en el escalafón, tal como lo dice la ley, del artículo 8 de la ley. Y si hubo alguna duda, como dicen los abogados, en el hipotético y negado caso que hubiese una interpretación auténtica, vayamos al artículo 7 del reglamento, donde cierra cualquier duda y se tiene que escoger dentro de la terna. Y si no hay tenientes generales suficientes, 3, tiene que acudir al siguiente de la lista, al general siguiente de la lista, pero en estricto orden de mérito, no al número 18. Esa es la gran ilegalidad. Le deseamos los mejores deseos al presidente Sagasti en su lucha, ¿okay? Y llevar este proceso democrático. Pero cumplir la ley, por favor, si no vamos a tener 8 meses en la Policía Nacional de una gran tensión que no beneficia a nadie. Muy bien, y la última, don Gino Costa, si lo que se dice justamente es que no deben quedarse en la policía las personas que tuvieron una lamentable actuación durante las marchas,
¿Por qué se han hecho los cambios antes que terminen las investigaciones? Las investigaciones recién se van a presentar la próxima semana. ¿Por qué se han hecho los cambios antes que terminen las investigaciones? Un minuto, por favor. Enrique, te repito, para que las investigaciones avancen tiene que cambiarse el mando policial. Porque si tú tienes un mando que no reconoce ninguna responsabilidad en lo ocurrido, ¿cómo le vas a encargar a ese mando que investigue los hechos? Si no hay nada que investigar. Es decir, repito, si queremos que avancen las investigaciones, esta renovación era absolutamente innecesaria, era absolutamente necesaria. O sea, es la única forma de que avancen. Si queremos que los hechos no se repitan, los hechos de represión y de corrupción, había que hacer el cambio. Por eso se hacen los cambios, precisamente para que avancen las investigaciones y para que los hechos de corrupción y de violencia policial no se vuelvan a repetir. José Luis Pérez Guadalupe, usted por favor su versión. Lo escucho a Gino y me parece estar escuchando a los 105 congresistas vacadores para vacar a Vizcarra, bajo el mismo argumento. Lo que se ha tenido que hacer con los generales es destituirlo de su cargo e investigarlo, pero no pasarlos a retiro. Repito, no estamos justificando ningún exceso de la policía, ni la corrupción. Y lo vuelvo a decir, mi hijo ha estado ese día en la noche en la marcha del sábado 14. Y miles de jóvenes. O sea, yo no voy a avalar jamás un abuso de la policía, una muerte y heridos, y menos aún corrupción. Pero hay que hacerlo bien, y destituir de esa manera y pasarlos a retiro no es la mejor manera cumpliendo la ley. Repito, nuestra objeción es que se cumpla la ley y la institucionalidad. Si no, el próximo presidente del Perú va a hacer lo mismo, bajo un pretexto de excepcionalidad. Y lo mismo hizo Basombrío hace 5 años, lo mismo hizo Montesinos hace 20 años, siempre bajo pretexto de la excepcionalidad de la situación. Muy bien. La última, por favor, y muy chiquitita. Si había que pasar al retiro a las personas que participaron de esto y negaban su responsabilidad, ¿por qué se pasó al retiro al general Velasco, que durante muchísimo tiempo estuvo intubado y estuvo internado y fue felicitado y fue reincorporado, don Gino Costa? Enrique, porque la ley te obliga a pasar al retiro a todos los que están por encima de la persona que el presidente escoge para que dirija la institución. O sea que si se opta por la renovación y el presidente escoge a la persona que él considera más idónea y le inspira confianza para que dirija la institución, todos los que están encima de él, en orden jerárquico, pasan a retiro. Esa es la razón por la cual el general Velasco ha pasado a retiro. Muy simplemente. Bien. Don José Luis Pérez Guadalupe. No todos los que han pasado a retiro están comprometidos en estos hechos. Eso es obvio. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gino. Injusto o no, si el general Velasco, porque como tú bien dices, Enrique, estuvo hospitalizado y casi da la vida por su institución por el COVID, la diferencia está de que hay que cumplir la ley. La ley dice que tiene que jugar entre los 3 primeros. Si no se interpreta de esa manera, mejor dejémonos de hipocresías legislativas, quitemos ese artículo 8 y digamos que el ministro del Interior puede nombrar a sus amigos o a quien le dé la gana. O sea, el presidente tenía que nombrar entre esos 3. ¿Tiene la potestad de nombrar? Sí, pero entre los 3 primeros. Muy bien. Muchísimas gracias, don Gino Costa. Muchísimas gracias.